otras cosas. ¿Ya? Lo que le quiero... Espérame que empiece a grabar esto. Ya. A ver, lo que quiero que veamos aquí, quiero darle una segunda vuelta más al tema de representación de señales para hacer la población, porque creo que esto es lo más desconectado y lo que no se entiende de para qué diablos hacemos esto y recordamos álgebra lineal y toda esta cuestión. La verdad es que muchas veces siento, y el feeling que me parece que hay después es de que para qué diablos hacemos esto si esto no se conecta con lo que es modulaciones y todo lo que hacemos después. ¿Ya? Yo quiero que ustedes vean la importancia de esto, la geometría de esto. ¿Por qué todo es tan sencillo y tan fácil de manejar y de asociar? Porque lo que vamos a ocupar son conceptos súper sencillos, ¿ya? Son fundamentales y al mismo tiempo son conceptos básicos, ¿ya? Que les van a permitir a ustedes, por un lado, entender por qué nosotros modulamos como modulamos y por qué después representamos los datos como los representamos y de dónde sale el tema de las constelaciones. ¿Ya? No sé, yo entiendo que están viendo esto que estoy proyectando acá, ¿cierto? Lo están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. Sí, profesor. Ya, ven. Vamos a ir al concepto de la modulación PAM. ¿Ya? La modulación PAM es modulación de pulso, ¿ya? De amplitud. La A es de amplitud. Si se recuerdan lo que conversamos la otra vez, yo les dije básicamente que nosotros teníamos, en el fondo, tres, ¿ya? Como tres grandes casos. ¿Ya? Cuando hablamos de modulación de amplitud, la representación iba a ser unidimensional. Cuando hablamos de modulación de fase y amplitud, ¿ya? O solamente fase, la representación iba a ser en dos dimensiones. Y cuando hablábamos de modulación en frecuencia, ahí era multidimensional. ¿Ya? Ahora, lo dije así todo el rato, pero en realidad la modulación en frecuencia también puede ser en dos dimensiones, en una no, ¿ya? Pero sí también puede ser en dos dimensiones más que... Y por multidimensional yo en general lo que quiero decir siempre son más de dos. ¿Ya? Entonces, la modulación PAM consiste, y el fundamento que ustedes conocen, la parte más simple que ustedes conocen de sistemas de comunicaciones, es que la modulación de amplitud es, los datos, ¿ya? Lo que yo quiero transmitir, la información la encapsulo, la meto en un parámetro de la señal. Ya les recuerdo que el concepto de modulación es, vamos a hacer aquí, funciona en la pizarrita esta. Les recuerdo que el concepto de modulación consiste en meter la información, ¿ya? La info que yo quiero transmitir, yo la introduzco en algún parámetro de la señal. ¿Ya? Y los parámetros de la señal, como nosotros transmitimos en función de coseno de 2pi f por t, ¿ya? Es a coseno de 2pi por f, por f0 voy a poner, por t más teta. En el fondo, los parámetros que yo tengo para jugar acá, en los cuales yo puedo meter la información, son básicamente estos tres que están aquí. La amplitud, la fase y la frecuencia. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago modulación de amplitud, aquí, en la A, yo meto la información. Entonces, la modulación de amplitud lo que hace es, yo quiero transmitir un 0, ¿ya? Y mapeo ese 0 en un valor de amplitud. Quiero transmitir un 1, mapeo ese 1 en un valor de amplitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un esquema sería transmitir, y olvídese que lo que dice ahí, transmitir un 1 sería este, y transmitir un 0 sería no transmitir nada por un periodo de tiempo. Entonces, y esa es la típica modulación que se utiliza en comunicaciones ópticas. Yo envío un pulso de luz para decir que estoy enviando un bit 1 o no envío nada. Y así me voy. Otro esquema, ¿ya? Porque esto en óptica, en comunicaciones ópticas funciona bastante bien, pero en comunicaciones con señales no funciona tan bien, porque si ustedes se fijan, si yo quiero transmitir un 1, 0, 0, yo voy a transmitir una cosa así, ¿cierto? Después ahí está el periodo, ahí está 2t, no transmito nada, y después viene 3t, no transmito nada, y después transmito un 1, por ejemplo, y transmito esa otra cosa allá. ¿Se fijan esto? Si yo lo miro, esto tiene un valor medio, ¿cierto? Se fijan que la señal tiene un valor medio. Cuando yo estoy transmitiendo pulsos ópticos me da lo mismo, porque no hay voltaje, corriente ni nada. Pero si estos fueran voltajes, yo transmito un pulso eléctrico, esto me queda con un cierto valor medio aquí, ¿ya? Con un valor de C.
Y en general esas cosas se van a evitar, ¿ya? Porque en estricto, o sea, no es estricto rigor, pero en general yo voy a transmitir la misma cantidad de unos que de cero. Entonces, un esquema mejor que este es, normalmente, las cosas no hay error, es transmitir un 1, así, y un 0 se transmite así. Este es un 0. ¿Ya? Se transmite con A y menos A. O al revés, ¿cierto? El 0 como A y el 1 como menos A. Porque si yo utilizo este esquema, después de que esté transmitiendo un montón de 1 y 0, en general el valor medio va a ser 0. ¿Ya? Entonces, después de toda esta vuelta que me estoy dando, la modulación PAM, ¿ya? La modulación PAM, entonces va a utilizar este esquema de transferir un 1, ¿ya? Utilizando este pulso y un 0 utilizando el negativo de este pulso. Si yo quiero, en vez Profe, de transmitir... ¿Perdón? es que no entendí por qué es inconveniente tener un valor medio distinto de 0. Es inconveniente cuando nosotros estamos trabajando con señales con voltaje, ¿ya? Porque te queda un valor de C, un valor medio. Sí, pero ¿y qué importa que quede un valor medio? Corriente. Ah, ya, ok. Entonces, por eso, tenía un voltaje, ¿cierto? Entonces te puede empezar a producir una corriente en cualquier minuto. ¿Ya? Entonces tú en general quieres valores cero para que no se te induzca ninguna corriente de C. ¿Ya? Ese es un poco el drama. Como te digo, al enviar pulsos ópticos da lo mismo. De hecho, te ahorráis energía, ¿sí? Transmitiéndolo de esa manera. ¿Ya? Entonces, para la modulación PAM, nosotros, si yo quiero transmitir un 0 y un 1, entonces voy a transmitir un pulso, como les digo. De acuerdo a lo que les estaba diciendo, voy a transmitir un pulso así, en menos A, y voy a transmitir un pulso así, en más A. Todos los pulsos tienen una duración de un tiempo de bit que yo le llamo T, pero en general se le llama TB, ¿ya? T sub B por tiempo de bit. Si yo dijera, porque ustedes saben que hay modulaciones de más de un bit, ¿ya? Si yo quisiera transmitir 2 bits, ¿ya? Una cosa así, 0, 1, 1, 0 y un 1 de estos cuatro, yo entonces podría usar este esquema, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Este que sea menos A, este de aquí que sea, este que sea más A, este de aquí que sea menos 3A, y el último que sea más 3A. Y se fijan, ahí como son 2 bits, o sea, son 4 símbolos distintos, yo mapeo esos 4 símbolos distintos, ¿ya? Y así sucesivamente. Pero si se fijan, la gracia que tiene es que, ya sea que los mapee de esta manera, ¿ya? Como dos bits, o como 4 bits, como 2 bits que me generan, perdón, como un bit que me genera 2 símbolos, o como 2 bits que me generan 4 símbolos, siempre la función base, o sea, para representar todo esto, yo voy a necesitar una cosa como esta, ¿ya? Porque si este lo multiplico por un valor positivo, voy a tener esas cosas de ahí arriba, ¿cierto? Está así. Si lo multiplico por un valor negativo, voy a obtener estas de acá. Y si lo multiplico por un valor negativo, con un valor que escale, voy a tener una cuestión más grande para abajo, y lo mismo para arriba. Entonces, todos en el fondo los puedo representar con este pulso de acá como mi base para hacer las cosas, ¿ya? Si se fijan además, este pulso que está aquí, ¿ya? Este pulso que está aquí, si yo calculo para esta cosa que está aquí, si yo calculo su energía, ¿ya? Que es la energía, es la integral en el periodo, para ahorrarle esa cosa ahí, ¿ya? La integral en el periodo de la señal al cuadrado, ¿ya? De ese pulso al cuadrado. ¿Se fijan? El pulso al cuadrado, la integral en el periodo. Esta, por los valores que tiene, 1 partido por la raíz de t, ¿ya? 1 al cuadrado, 1 partido por la raíz de t, todo eso al cuadrado es 1 partido por t, la integral de t en el periodo me da 1. ¿Se fijan? Esto tiene energía unitaria. Energía igual a 1. ¿Ya? Y después vamos a volver sobre este caso. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, transmitir estas dos cosas, ¿ya? Este me representa este pulso de acá. ¿Ya? Ahora lo voy a mapear. ¿Ya? Este
me representa un 1 y este me representa un 0. ¿Ya? Si mi función base es esta, esa de ahí, ese 1 de t, ¿cierto? Para que me quede A, ahí, con este de aquí, ¿ya? Entonces, yo voy a tener que multiplicar, ¿por qué valor? Perdón, psi de t. Yo quiero que esto de aquí, multiplicado por algo, por alfa lo voy a poner aquí, me dé A. ¿Qué valor tengo que poner aquí para poder obtener esta señal a partir de esa? ¿Cuál es el factor de escala que necesito? Raíz de t Raíz de t nomás, por a. ¿cierto? A raíz de t. Y para obtener ese 2, Raíz de t por menos a. exactamente. ¿Ya? Entonces, ahora viene este dibujito de aquí. ¿Qué significa este dibujo de acá? Miren. ¿Qué significa este dibujito de acá? Este eje, el único eje que hay ahí, ¿ya? Este eje que está aquí, ese eje, que es el eje X tradicionalmente, este eje significa psi de t, ¿ya? Eso representa. Este punto de aquí, si yo le coloco esta coordenada, y este coloco esta otra coordenada, ¿cierto? Yo ahora dibujo este vector aquí. Ese vector de ahí, ¿qué representa? ¿Qué representa ese vector de ahí? Un vector. Sí, pero ¿qué representa ese vector? El área bajo la curva del S1. No. Miren este eje, esto, ¿ya? Este eje de acá, piénsenlo ustedes como R. Piénsenlo, como que es igual a R. Esto era un vector, ¿cierto? Un vector en una dimensión. Esa es la función de la curva. Una Exacto. distancia. Es la función de... No, está medio enredado como lo dijo Matías. Es simple de decir, pero está medio enredado como lo dijo Matías. Pero es la función de la curva. Fíjense, esto, aunque sea, y eso es lo que tienen que meterse en la cabeza, aunque sea un eje X que ustedes están acostumbrados a tratar números, esto porque yo le puse psi de t, ¿ya? Porque yo le puse psi de t aquí, estos ya no son más números. Ese X no representa R, pero yo les dije, piénsenlo como R. Pero este eje de acá, representa a eso. ¿Ok? Ese es el cambio de mentalidad que tienen que tener. Este eje representa esa función. Por lo tanto, cuando yo me paro en este punto de aquí, es a raíz de t por este amigo de acá arriba. Entonces, es esta de aquí. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Alguien se perdió? Bien, por mí. ¿Todos bien? Sí. Entonces, este amigo de acá, este otro vector de acá, es a menos a, perdón, raíz de t por psi de t, por esta de aquí. Ah, entonces este de aquí. ¿Ya? Ese es el primer concepto. Fíjense, lo represento en este esquema de coordenadas y ahora les hablo de estos vectores y estos vectores realmente me representan estas funciones. Ahora es tal cual lo que dijo Matías.
Este vector es esa función de acá, ¿ya? Es el S1. Ahora el negro acá va por relleno. Este es S1 de t y este es S2 de t. ¿Ya? O dicho de otra manera, porque el S1, yo tengo un mapeo, ¿cierto? Tengo un mapeo que va desde 0, 1, así mejor, hasta los S, ¿ya? Y el mapeo es, si yo tengo un 0, yo envío S2 de t. Si yo tengo un 1 que transmitir, yo envío S1 de t, ¿cierto? Entonces, este de aquí es un 1 y este es un 0. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, y miren ya, porque para mí ahora ya empiezan los conceptos bacanes y entretenidos, ¿ya? Para que hagan cuenta de lo siguiente. Vamos a ver este cerito para arriba, ahí. Voy a ver este 1 para arriba, ahí, ¿ya? Esta distancia desde el centro de nuestro eje de coordenadas hasta aquí, ¿qué es? En términos de vectores. ¿Qué es? No le entendí su pregunta, profe. ¿Cómo que a qué se refiere usted? Esta distancia desde el 0 hasta aquí, en El términos de módulo. vectores. En este ejemplo que tenemos ahí. ¿Qué El módulo. representa, Víctor? El módulo. El módulo. Y el módulo es largo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Cómo calculo el largo de un vector? De un vector tradicional, normal, de Rn. ¿Cómo era el largo? ¿Ya? O el módulo del vector. ¿Cierto? La dimensión al cuadrado, la raíz, la suma por la raíz. La raíz. Este es el módulo y este es el concepto de largo. ¿Ya? Si yo ahora digo, no me deja. Pero si ahora digo, ¿cuánto es largo al cuadrado de esto? Va a ser los elementos, ¿cierto? Al cuadrado, no, la suma de los elementos al cuadrado. ¿Se fijan? Ah, esa es la energía. Y esa es la energía, exactamente, esa es la energía, ese es el punto. Entonces, fíjense que el mapeo es súper bueno, ¿ya? Porque es muy intuitivo. Me dice, ya, mira, yo veo el largo de esto, veo el largo aquí, entonces esta distancia que los separa, si yo la elevo al cuadrado, el d cuadrado, ¿ya? El d cuadrado es la energía que me separa los símbolos. Y puede ir un poquito más adelante. Esa energía que me separa los símbolos es además la energía que tiene que usar el ruido para mover un bit de aquí hasta allá. O sea, para darme vuelta un 0 a un 1 y viceversa. ¿Se entiende? Sí, o sea, es más o menos como había explicado un poco en las cápsulas de que a mayor distancia, bueno, ahí como en la representación, es más difícil que el ruido haga como su efecto, no sé. Exacto, esa es la idea. Esto es lo que es, ustedes separan, por un lado tienen el efecto del ruido sobre el símbolo que quieren enviar, el símbolo o bit en este caso, ¿ya? Pero también está el efecto de la separación entre símbolos o bits. Que ustedes, mientras más separados estén, quiere decir que requieren más energía para poder pasar de uno al otro, ¿ya? En particular, aquí les pongo la energía para pasar de aquí, para confundirse o cambiar de un 0 a un 1, es esa, ¿ya? La distancia al cuadrado. No, le estoy mintiendo, en realidad es la mitad, porque como se ve después con los detectores, ¿cierto? El detector pone la línea aquí, lo pone en el punto medio, y dice, ya, mira, ¿sabe qué? Como hay ruido, yo no voy a recibir el punto todo el rato aquí. Sin ruido yo represento siempre mi 0 ahí, y mi 1 aquí, como ese punto de. Pero cuando hay ruido, estas cosas se me empiezan a mover alrededor de este valor de aquí, y alrededor de el otro valor de ahí. Entonces empiezan a mover los puntos ahí. Y cuando el ruido es muy potente, se empiezan a pasar mucho de un lado para otro. Entonces yo pongo la cuestión aquí, pum, pongo el punto medio. Y digo, ya, ok, perfecto. Cualquier valor que me llegue en el receptor, porque es la señal que yo envío más el ruido.
Si me llega un valor aquí, 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 en cualquier otra zona, o de aquí para allá, yo siempre digo que lo que recibí fue un 0. Y si me llega algo que va desde aquí hacia el otro lado, yo digo que fue un 1. ¿Ya? Entonces, de ahí donde viene que, en realidad, la mitad en este caso, ¿ya? De la distancia al cuadrado, es la energía que ustedes necesitan para pasar un 0 a un 1 y un 1 a un 0. ¿Ya? Pero lo clave aquí es el concepto de asociar, primero, que este eje representa la función base. Por lo tanto, como yo tengo una representación base que tiene energía unitaria, y eso también es bueno, ¿ya? Porque esto me da el concepto de largo unitario, ¿ya? O largo al cuadrado unitario, porque en total es 1, es lo mismo, ¿ya? Se representa acá las cosas. Una vez que las representa acá, la distancia que los separa al cuadrado es la energía que necesito para ir llevando un punto de, perdón, un bit de un lado al otro. ¿Estamos? Sí. Y profe, ¿alguna forma de calcular la energía mínima necesaria para que el ruido no afecte? Porque es súper fácil que separar los bits tal que la energía necesaria para cambiar de uno a otro sea mucha, pero eso igual es súper contraproducente. ¿Alguna forma de calcular cómo bien eso? Es que para hacer eso tú tienes que tener una estimación de cuál es la potencia o la energía del ruido. ¿Ya? Si tú sabes que la energía del ruido es no mayor que esto, ¿ya? Por ejemplo, si sabes que la energía del ruido, dejemos el ruido acá con alguna cosa, pero esta cosa está destacado. Supongamos que el ruido sea una cosa hasta ahí, ¿ya? Entonces tú sabes que no va a pasar máximo, ¿cierto? Los valores no van a pasar más allá de esto, ¿ya? Entonces, si yo quiero no confundirme, cuando yo genere mis simbolitos modulados, ¿ya? Cuando tenga que buscar el valor de A, entonces yo voy a tener que decir, ok, esa es la mayor distancia, ¿cierto? Entonces yo me paro de aquí hacia allá, ¿ya? Y aquí pongo el punto de forma tal de que cuando yo llegue, si esta es la distancia aquí, ¿cierto? Yo pongo el punto acá de tal forma de que cuando esto se me acerque el valor más chico por abajo, ¿ya? A este lado de acá yo no alcance a cruzarme alrededor del cero, ¿ya? Pero la única forma es saber cuál es la potencia del ruido, tener una estimación de cuál es la potencia del ruido máxima para poder decir, mira, yo con esto ya estoy libre, ¿ya? Dicho de otra manera, si tú sabes que la potencia del ruido es menor que la distancia media de aquí hasta aquí, perdón, que la distancia al cuadrado partido por 2, si tú sabes que la potencia del ruido, ¿ya?, no va a ser nunca mayor que la distancia al cuadrado partido por 2, está listo. Este símbolo nunca va a pasar para allá y este símbolo nunca va a pasar para el otro lado. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Ya? Por eso es que es importante esta forma de representar la cosa. ¿Ya? Bien, vamos a esta otra. ¿Ya? Miremos aquí ahora. Misma base. ¿Ya? ¿Cuánto es ese 1? ¿Cómo que preguntó? Que no lo escuché. Ese 1 es igual a alfa 1, lo voy a poner, por phi de t. ¿Ya? Por psi de t. ¿Cuánto es alfa 1? Para que me dé ese valor de ahí. Raíz de t por 3a. Raíz de, Raíz de t ¿ya? por 3a. ¿Cuánto es ese 2? En estos mismos términos. Pero está aquí. A por raíz de t. C3. Menos a raíz de t. ¿Y ese 4? Menos 3a raíz de t.
Entonces no debiera ser muy descabellado pensar que los vectores ahora están aquí, ¿cierto? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Tiene que ser más chico. El A, el S2. Ese 2. Este de aquí, ¿cuál es? El más grande, el S1. Este de aquí. Es el S4 y el otro el S3. ¿Ya? Y esto uno lo escribe así, ¿eh? Como un vector ya. ¿Se fijan? Pasé de S de T, ¿ya? A ese vector. Porque necesito este número nomás. Pues el resto, la base es la misma siempre. Necesito ese número, ese número, ese número y ese número. Y con este número, yo lo leo al cuadrado y tengo la energía, ¿o no? Y me olvido de esto, pues si yo sé que vale 1 la energía de eso. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta de la simpleza que les entrega esta representación? Profe, ¿y por qué la energía de la base vale 1? ¿Vale 1? ¿De verdad? Sí, pues, calcula aquí, pues, mira. Bueno, el cálculo está hecho acá también. Aquí está. Ese es 1 partido por la raíz de t, ¿ya? Ese es el pulso. Entonces, la integral en el periodo de el pulso al cuadrado es igual a la integral entre 0 y t de este al cuadrado, 1 partido por t de t, y es 1. ¿Ya? Está ajustada a 1 para que cuando tú eleves al cuadrado este numerito ahora, o ese numerito ahí, los alfa, los que acompañan a la base, entonces tú tengas la energía del símbolo o del bit que estás representando. Porque está 1. Sí, sí, entiendo. ¿Ya? Dicho de otra manera, lo ajustamos para que, como esto es 1, yo tenga toda la información aquí, en este puro numerito de ahí. ¿Ya? Estamos con eso. Estamos con eso. Bueno. Sí, o sea, el objetivo al final de la modulación PAM es que pasamos la señal por un cierto canal que va a tener una base, entonces la energía de la señal va a estar totalmente contenida en la señal porque... Ahí te enredaste un poco en cómo lo dijiste, ¿ya? El objetivo de la modulación no tiene mucho que ver con el canal, tiene que ver en algún minuto, pero tranquilo. El objetivo de la modulación es decir, ok, yo tengo tantos símbolos distintos, ¿ya? Cuando los símbolos distintos son 2, hablamos de tengo un bit, ¿ya? Si tengo 4 símbolos distintos, hablamos que tenemos 2 bits. Si tengo 8 símbolos distintos, tenemos 3 bits, porque siempre es 2 elevado a el número, 2 elevado a b me da el número de símbolos distintos que tenemos. Entonces, el objetivo de la modulación es, yo tengo este alfabeto, ¿ya? O estos símbolos distintos, y yo los quiero transmitir. ¿Ya? Y quiero que el símbolo 1 sea el símbolo 1 y no mezclarlo con el símbolo 2 ni con el símbolo 3. Entonces, tengo que hacer esta distinción, por eso tengo 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, símbolos distintos. Y el objetivo de la modulación es que cada uno de esos elementos distintos se mapee en una señal distinta que yo voy a transmitir por el medio físico. ¿Ya? Por eso es que cuando yo envío, por ejemplo, aquí no he hecho el mapeo. Aquí tenemos que hacer un mapeo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Cuántos símbolos distintos tengo para esta? ¿Cuántos símbolos distintos hay allí? 4. 4. ¿Ya? Entonces tenemos que agrupar de a 2 bits para transmitir las cosas. Ahora tenemos que decir, pues, ¿cuál es 0, 0? ¿Cuál es 0, 1? ¿Cuál es 1, 0? ¿Y cuál es 1, 1? ¿Cuál es cuál? En orden nomás, supongo. Puede ser así, ya hay reglas, están los códigos Gray y todo eso para hacerlo más eficiente esto, pero esta es 0, 0, digámoslo así. Esta es 0, 1, ¿ya? Esta de acá va a ser 1, 0 y esta va a ser 1, 1. ¿Ya? Si yo los mapeo así, fíjate que la transición de aquí a aquí es suave porque bajo un peldaño. De aquí a aquí cambia un bit y bajo un peldaño otra vez. Y de aquí a aquí bajo un peldaño otra vez. ¿Ya? Si hubiera puesto, por ejemplo, 0, 0
¿ya? 0,1 está de aquí, chuta, para pasar de este número a este número tengo que pegarme varios saltitos, ¿cierto? No es relevante, ¿ya? No es relevante para efectos de lo que estamos viendo ahora. Es relevante para efectos de transmisión, y ahí es donde ustedes eligen el código en particular colocan. Pero esto está bien, ¿ya? Nosotros decimos, yo quiero transmitir 4 símbolos distintos, son 2 bits, ¿ya? Y por lo tanto, como son 4 símbolos distintos, yo necesito 4 señales distintas para meter en el canal. ¿Ya? Y después voy y hago así, y ojalá que el canal no me las perturbe mucho. Pero, profe, aquí el cambio entre bits no tiene energía simétrica. O sea, de cambiar de un 0,0 a un 0,1, no es lo mismo de cambiar de un 0,1 a un 1,0. ¿A qué te refieres con que no es lo mismo? Porque tienen distintas energías. ¿Sí? Eso, con eso me refiero a eso. Pero para pasar, que el ruido te lleve de aquí a acá, requiere la misma energía que te lleve de aquí a acá. ¿Cierto? Pero no de aquí a acá. Ahí requiere más energía. Y se Sí, se me equivoqué. ve aquí, ¿cierto? Si yo estoy parado aquí, que es S3, que es esta de acá, ¿ya? Para que el ruido me lleve a este estado o a ese estado, yo requiero la misma energía, pero para pasar de aquí a acá hay que moverse más. ¿Se fijan? De nuevo, esto es lo lindo que tiene. La representación es súper buena, porque a punta de reglas, ¿ya? Literalmente reglas. Ustedes se pasan de un lado al otro, ¿ya? Pescando esa regla y elevándola al cuadrado, y ahí está la energía. ¿Profe? Uh-huh. ¿Se hizo esta representación solamente para facilitar como el visualizarlo y poder hacer comparaciones y análisis? ¿O por otro motivo? Fue por varias cosas como esa, ¿ya? Fue por varias cosas como esa. Pero además, ¿ya? Como les digo, pasa lo siguiente. ¿Ya? Cuando tú transmites el símbolo, te pasa lo siguiente. Si el canal es ideal y yo pongo un 00, ¿ya? Que nosotros, chuta, no hice el mapeo aquí, dibujémoslo para evitarnos problemas. Esta de aquí es 00, ¿cierto? Ese es 00. En realidad es este de aquí. Ese punto de ahí es 00. Este punto de aquí es... estoy loco, ¿no? Porque ese es S3, ese 1, 0. Ese es S3, este es 1, 0. ¿Ya? Este de aquí es S2. S2 es 0, 1. Este de aquí es S3. Ese es... No, escribí 2 veces. No, estoy leyéndolo mal. Este es S3, ese es S1. Perdón. Este de aquí es S1, ese de ahí. ¿Ya? Entonces este es 0, 0. Este de aquí es S2. Por lo tanto es 0, 1. ¿Está bien, cierto? Este de aquí es 1, 0. ¿Ya? Y este de aquí es S4, que este de aquí es 1, 1. ¿Ya? Entonces, pensemos en un canal ideal. No hay nada de ruido. Si yo quiero transmitir un 1, 1, ¿qué señal envío? La S4. S4. ¿Cómo llega al otro lado? Es el canal ideal. Como 1,1. O sea, si yo pongo un osciloscopio, ¿cierto? Si yo pongo un osciloscopio a la salida del canal, o sea, perdón, a la salida del transmisor, yo voy a ver esta señal, ¿cierto? Sí. Si yo pongo el osciloscopio a la llegada, ¿ya? Sale del canal y a la llegada en el receptor. Si yo pongo el osciloscopio, ¿qué voy a ver? Voy a ver esta misma cosa aquí, ¿cierto? Sí. Porque el canal es ideal. Entonces si este es el transmisor, el receptor, si yo envío este, yo voy a ver este punto. Si yo envío este ahora, voy a ver este punto. Si yo vuelvo a enviar este de aquí, yo voy a ver este punto ahora. Si vuelvo a enviar este de acá, voy a ver este punto ahora. Si ahora envío este 00, voy a ver este punto de aquí. Y voy a estar, si lo quieren mirar así, voy a estar viendo los puntitos siempre en esta misma ubicación. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Si hay ruido, ¿ya? El transmisor siempre se va a ver así. Voy a ver puntos aquí, aquí, aquí y aquí, porque el transmisor no tiene ruido. Pero si hay ruido ahora, voy a empezar otro color, voy a empezar de verde para que se note la diferencia. Si hay ruido, entonces, si yo transmito este, ¿ya? Y el ruido, ¿ya? Démosle número a este, para hacerlo más simple, ¿ya?
démosle número, y este que sea, voy a usar los números así, -3, olvidémonos de los otros valores, ¿cierto? Está el 3, 1, -1, etc. Ese es -3 y ese es -1, ¿ya? Ese es -3, ¿ya? Si la potencia del ruido es 1, ¿ya? 1 es la potencia, o la energía del ruido es 1. La raíz de 1, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces me va a mover este simbolito, ¿para dónde? Si yo transmito este. ¿Para dónde lo vamos a mover? A ningún lado. ¿A ningún lado? Perdón, aquí en el receptor. ¿Ya? Si yo transmito esto y lo paso por el canal, y el ruido tiene una potencia de 1, ¿ya? Una potencia de 1. Este símbolo se va a ver alterado por el ruido, ¿cierto? Lo va a mover. ¿O no? Si es que supera la media entre la energía que se necesita para pasar al siguiente bit, sí, Por pero eso, si es que no. por eso te estoy diciendo, te va a mover el ruido, te va a mover este simbolito que era, tú lo enviaste con un -3, te lo va a mover con un +1. ¿Dónde lo va a dejar? Este de aquí debería llegar aquí, ¿cierto? Si el ruido es 0. Te lo mueve con un +1, porque la potencia del ruido es 1. ¿Dónde lo va a dejar? En -2. En -2, ¿ya? Aquí está, -3, -1, aquí está -2. Lo va a dejar ahí, ¿ya? Ahora tu pega es determinar qué es lo que me enviaron, S o S, ¿ya? Pero este punto que estaba aquí, ahora se apareció acá. Suponte que ahora la potencia del ruido no es 1, porque el ruido son números al azar, ¿cierto? Si ahora la potencia del ruido es 0,4, ¿ya? Y tú transmitiste este mismo aquí. ¿Cuánto es la raíz de 0,4? Es 0,02, ¿cierto? Sí. Y vamos a mover este punto ¿para dónde? Para acá un poquito. Y me va a quedar en 2,98. ¿O no? Y me va a llegar a este punto ahí. Lo que le estoy tratando de decir es que el ruido me va a afectar, ¿ya? Los valores que sea el ruido, a veces va a ser menos 0,5, a veces va a ser más 0,5, etc. Pero este punto de acá, si yo estoy transmitiendo todo el rato este de aquí, esto se va a empezar a correr. Y lo voy a empezar a ver ahí, 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 ahí. Y así, en un canal ideal, entonces, yo transmito este punto y lo veo, si yo transmito siempre este punto y lo veo siempre aquí, en el receptor. Pero cuando hay ruido, yo transmito este punto y este punto se empieza a mover alrededor de esto. ¿Ya? Y se me mueve ¿cuánto? Bueno, depende de la potencia del ruido. Si la potencia del ruido es chica, se me va a mover en una bandita alrededor de ahí. De repente, como el ruido gaussiano, me va a aparecer uno por acá. Pero va a ser raro. Pero se me va a empezar a mover alrededor de aquí. Este punto va a empezar a aparecer ahí. Un punto ahí, un punto acá. Lo mismo para este de acá. O sea, en vez de aparecer ahí, por el ruido, se me va a empezar a mover para este lado. ¿Ya? Y eso son lo que ustedes probablemente también vieron en las cápsulas. Cuando yo recibo el punto, por efecto del ruido, no me aparece ahora aquí, sino que se empieza a mover alrededor de esa cosa. Otra ventaja de esta representación es que yo ya no tengo que ver señales, porque eso se manifiesta de esta manera. Aquí esta señal, cuando la potencia del ruido es de cierta forma, la señal que yo recibo, si yo pongo un osciloscopio, no la voy a ver así perfecta, la voy a ver así ahora. ¿Ya? Esta de acá la voy a ver así. Pero yo no voy a tener que recurrir a esa representación temporal. Yo recurro a estos gráficos de acá, con la pura constelación, que eso es lo que se llama la constelación. Veo la constelación y veo que el punto debería estar ahí, en el valor teórico original, que es el de transmisión, y se empieza a mover para el lado. ¿Ya? Y cuando la modulación es bidimensional, si está el punto aquí, se me empieza a mover así. Punto por acá, por acá. Si es tridimensional, se me empieza a mover en una esfera. ¿Ya? ¿Aprecian de nuevo ahora para qué también le sirve esta representación matemática de señales?
¿O fui muy adelante? No, sí se entendió. ¿Ya? Lo que pasa es que traté de relacionarlo con la energía al tiro para que lo vieran, ¿ya? Pero es más directo que eso. Cuando ustedes transmiten esta señal, el ruido se manifiesta con un valor, ¿ya? Y ese valor, por ejemplo, en este caso aquí, es múltiples instantes de tiempo, ¿cierto? Entonces, la representación que está aquí, cuando aparece este punto de acá, es un promedio en el fondo de todas las cosas que pasaron aquí, y en vez de haber quedado ahí, ustedes quedaron un poquito más acá, o un poquito más allá, o como sea. ¿Ya? Ahora. No sé. ¿Ya? Quiero que veamos la modelación bidimensional. Disculpe, profe, sé que lo dijo, pero se me confundieron un poco los términos. ¿La PAM era unidimensional? Unidimensional. La PAM es modulación amplitud. Ya, y la frecuencia era multidimensional, ¿o no? La frecuencia es multidimensional. En Ya, general, pues, le vuelvo a decir, pero este es problema mío. ¿Ya? Cuando hablo de multidimensional me refiero a más de dos. ¿Ya? Cuando es dos, es dos nomás, ¿ya? Hablo de uno, dos y más de dos. ¿Ya? Entonces, la de frecuencia, en general, ¿ya? Son varias frecuencias, no dos ni tres, sino que como cinco, cosas por el estilo, ¿ya? Porque son varios, en el fondo, canales de frecuencia, ¿ya? Pero obviamente puede haber una modulación en frecuencia que sea dos frecuencias de ¿ya? No puede haber una modulación en frecuencia con una pura frecuencia porque ahí te confunde la situación, a menos que, y en el fondo, de cierta manera estoy como complicando y llenando un poco el tema. Cuando yo modulo con estas cosas de acá, uso una pura frecuencia. Se fijan que hay una frecuencia, la frecuencia está fija aquí, que es el inverso de T, ¿cierto? Entonces, una modulación que utilice una pura frecuencia para poder transmitir información, tiene que estar metiendo la data, esa es la información que yo quiero transmitir, o en la amplitud, o en la fase, o en las dos. ¿Ya? Por eso es que la modulación en frecuencia no es de dimensión 1. ¿Ya? Ahora miren. Voy a hacer los monos. ¿Ya? Vamos a utilizar el mismo ejemplo del libro. No vamos a hacer los monos. Vamos a utilizar esas nuestras bases. ¿Ya? Esas son nuestras bases y nosotros ahora vamos a utilizar una modulación bidimensional. ¿Ya? ¿Dónde? Si este es psi 1, este eje que está aquí, este eje que está aquí es el eje que representa a psi 1 de t. Y este eje que está acá es el que representa a psi 2 de t. ¿Ya? Psi 1, fíjense, tiene ese valor, o sea, un pulso, ¿ya? Entre, si yo la represento, ya, represento esto, psi 1 es una cosa así, ahí está t, ya, entre 0 y t medio, ahí está t medio, esto vale raíz de 2 partido por t, una cosa así, y 0, ¿ya? Y la otra, este es psi 1, ¿ya? Y psi 2 es una cosa así, ¿ya? Que está entre menos t medio y t vale el mismo valor. ¿Ya? Este valor de aquí. Ese valor de ahí es raíz de 2 partido por t, y este es raíz de 2 partido por t. ¿Ya? Si ustedes sacan la cuenta, la energía es unitaria, igual de las dos. Y fíjense que en el fondo es como si yo tuviera dos pulsos iguales, pero se fijan, aquí está la diferencia de fase entre esas dos. Es el mismo pulso, de aquí a aquí, pero están en distintas fases. Y en realidad la frecuencia es la mitad del periodo. ¿Ya? Si lo quisiéramos mirar de otra manera. Pero esas son sus funciones base. ¿Ya? Si yo las dibujo en el tiempo, pero están representadas aquí. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, si ahora utilizamos esto de aquí.
¿Ya? Este A raíz de T, de acuerdo a los mismos cálculos que hicimos antes, se fijan que no cambió nada. Esa es la gracia del ejemplo, se va repitiendo mucho la geometría. Este A raíz de T, ahí, ese punto de aquí ahora es A raíz de T, 0. A diferencia del anterior, que aquí, este de acá, este era A raíz de T, pero nada más, porque era una dimensión. ¿Ya? Ahora, como está, es bidimensional, es A raíz de T, 0. Y este punto de aquí es 0, A raíz de T. Profe, estamos en PAM igual, ¿cierto? No, ya esta no es PAM. Esta no ¿Igual es es PAM. esta? Esta es modulación, por ejemplo, de fase. ¿Se fijaron que les dije aquí que hay un tema con la fase aquí? Miren esta señal de aquí, esa de ahí, esa, es la misma que esta de acá, pero la corrí. Hablar de corrimientos, hablar de estos corrimientos es hablar de desfase. Desfase, fase. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tengo es modulación de fase, pero fase pelada, porque miren que la amplitud es la misma. ¿Ya? ¿Lo ven? La amplitud Sí. es la misma, la fase cambió. Pero ahora esta misma cuestión que está aquí, yo puedo meter estos otros dos símbolos ahora, fíjense. Puedo meter el símbolo S3', para otro lado, y le voy a llamar así, miren. No voy a hacer nada muy elaborado. ¿Ya? En realidad no, lo voy a hacer para otro lado. Para aprovechar el dibujo. ¿Dónde aparecen esos puntos ahora? Aparecen aquí, ¿cierto? Sí. Aparecen ahí, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es este? Este de aquí es S4', y este es S3'. ¿Se fijan? Sí. Ya. Tengo los puntos ahí. Ahora, ¿cuántas señales distintas tengo para transmitir? Esa es, perdón, esta es una que va a ser esa de ahí. Esta es otra que va a ser básicamente esta de ahí. No hay que multiplicarlo, ¿cierto? Por este A raíz de T para que la amplitud quede un poquito más grande. La S3 va a ser esta, pero para abajo ahora, ¿o no? Y amplificado. ¿Cierto? Sí. Y la S4 es esta misma de aquí, para abajo, y amplificada en el factor que tiene que amplificarse. ¿Lo ves? Entonces tengo estos cuatro símbolos distintos. ¿Ya? Y ahora las tendría que mapear, por ejemplo, ya, de nuevo, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Cierto? Y vamos aquí. Este es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Y si ocupo el código Gray, ahora lo voy a hacer con código Gray para que vean que, de nuevo, esta representación matemática de señales en este espacio me permite hacer el código Gray de manera mucho más fácil. ¿Cuáles son los códigos Gray? ¿Ya? Los códigos Gray, la gracia es que entre símbolos adyacentes hay un cambio de un bit. Entonces ahora, por ejemplo, mapeo esa como 0, 0, esta como 0, 1, esta como 1, 0, cambio de aquí a acá un bit, ¿cierto? Y de aquí a acá voy a cambiar un bit, y de aquí a acá voy a cambiar un bit. ¿Se fijan? Entonces ahora este es mi mapeo. Y ahí lo mapeé con Gray. Antes, como lo había asignado antes, lo había mapeado así a lo rudo nomás, sin tomar en cuenta el código Gray que me pide que nosotros tengamos un cambio de bit entre símbolos adyacentes. ¿Ya? Adyacente en términos de, en este caso, de energía. Fíjense lo otro. La energía de estos símbolos acá, en esta modulación bidimensional, a diferencia de esta. ¿Cómo era la energía de los cuatro símbolos aquí? En este nuevo hay más energía porque hay más separación. En este nuevo... o sea, el que haya más energía o menos energía tenemos que sacar la cuenta. Yo te diría que hay más energía aquí.
¿Cuál es su pregunta, profe? ¿Ya? ¿Cómo es la energía? Fíjense, la energía de los símbolos, ¿todo igual en esta de aquí, en PAM? Sí, pues. Esto. O sea, para pasar de un bit a otro, para cambiar de un bit a otro, sí. Más, Pero. más simple, tranqui, es más simple que eso. Miren los puntos aquí. Voy a sacar toda esta majamama que está acá. ¿Ya? ¿Cómo determino la energía de un símbolo? ¿Qué es? ¿Qué es la energía de un símbolo? La integral de la señal al cuadrado, del módulo de... Largo del vector al cuadrado. No se compliquen la vida. Ocupe los fundamentos. Esto es ocupar fundamentos. Si empezáis a calcular que la integral está bien para obtener el resultado, ¿ya? Pero para chequear después voy a tener que volver a chequear toda la integral. Me interesa que entiendan los fundamentos, ¿ya? Y la gracia de esto es que ustedes miran esto, ocupan la cabeza, se acuerdan o miran lo que tienen que acordarse y les va a hacer sentido. La energía de este es el largo al cuadrado de ese, ¿ya? La energía de este de aquí es el largo al cuadrado de este. La energía de este de aquí es el largo al cuadrado de ese. Y la energía de ese de ahí es el largo al cuadrado de ese. El largo del vector correspondiente. Pregunto de nuevo, ¿la energía aquí de cada uno de los símbolos es la misma? No. No, está clarito, ¿cierto? Del mono ahora está clarito. Teniendo este concepto en la cabeza, del mono está clarito que hay dos símbolos que tienen igual energía y hay dos símbolos, otros dos símbolos que tienen igual energía. En particular, los símbolos que están ahí y ahí, más cerca, los que tienen el largo más corto, ocupan menos energía que los otros dos que ocupan más energía. ¿Se fijan? Sí. Entonces, ¿qué les decía? Que yo veo que esa modulación, hay que sacar la cuenta, ¿sí? Tiene más, ocupa más energía en promedio que esta, porque la energía promedio de la modulación es esta energía, más esta energía, más esta energía, más esta energía, lo suman todas, la divido por 4. Esa es la energía promedio de la constelación, ¿ya? O del esquema de modulación, como quieran llamarlo. Aquí, miren la energía. ¿Cómo son acá? Son iguales. Son igual, ¿ya? Son todos igual. ¿Eso es bueno, regular o malo? Lo hablamos después, ¿ya? Pero las energías son todas iguales. ¿Y cuál es la energía? Bueno, agarro el vector aquí, el largo al cuadrado, esa es la energía de este. Y son todos iguales para mí. ¿Ya? Y aquí evaluamos después si es bueno, regular o malo. Hay gente que le va a decir, oye, pero transmitir un 0,0 y un 0,1 es más caro en términos de energía que transmitir un 0,1 y un 1,0. Estoy de acuerdo. Entonces yo voy a tratar de transmitir lo menos posible esto. Bueno, si se puede, hágalo. Si no se puede, no hay que hacerlo. Aquí son todos ciudadanos de la misma clase. ¿Se fijan? ¿Es más uniforme? Es absolutamente uniforme. Son todos iguales. La energía La son todas iguales. base, el gráfico que está... Ese gráfico, ¿cierto? Esa es la base de la La base transformación. de señales de acá. ¿Ya? La dimensión de la base, ¿cuál es? 2. Por eso la modulación es bidimensional. Acá la base es este de aquí, 1. Por eso la modulación es unidimensional. La dimensión, igual que en los vectores, la dimensión de la base te determina la dimensión del espacio. ¿Ya? 2, 1. ¿Ya? Este es PAM. Esta es, en este caso, para esta dimensión, ¿ya? Perdón, para esta base bidimensional, cuando yo hablo de esta base y cuando hablo de estos dos símbolos, aquí la modulación que yo tengo, ¿ya? Es PSK. Perdón. No, es una PSK. Esa es la base, ¿no? ¿Ya? Para estos dos es PSK. ¿Ya? ¿Y cómo lo veo? Esto un poco más, requiere un poco más de que le den vueltas. No es difícil, pero requiere un poco más que le den vueltas y que se sientan confiados en este. ¿Por qué es modulación de fase? Porque estos dos símbolos lo único que hacen, si yo miro la base aquí, lo único que se diferencia entre este y este es que uno se corrió. Y al correrse es cambio de fase. Por lo tanto, la información la metí en la fase. Por eso es PSK. ¿Ya? Pero si ahora miro los cuatro símbolos de acá, ¿ya? Si yo miro los cuatro símbolos de acá, esta no es modulación de fase sola, ¿ya? Porque yo además de cambiar la fase, este y este cambian su fase, este y este cambian su fase, tuve que dar vuelta a la amplitud. Entonces cambié la amplitud también. Entonces, esta es modulación de estos cuatro símbolos de acá. La modulación es de fase más amplitud. Y estas se llaman Q.
¿ya? QAM, son de cuadratura. Esta es la cuadratura, ¿ya? Usan el esquema bidireccional. ¿Ya? Esta parte de aquí les cuesta un poco asimilarla a ustedes todavía porque requieren, no sé, un poco más de acostumbrarse, un poco más de estar a caballo de esto. Al final del curso la van a tener súper claro, ¿ya? Esto de la fase yo creo que más o menos lo entienden después de darle una vuelta, porque es estas dos señales, ¿ya? Estas dos de acá, que son la base, pero al mismo tiempo, si yo los miro, el símbolo 1 y el símbolo 2, son básicamente estos mismos de acá, pero amplificados no, ¿ya? Entonces lo único que cambia es la fase, ¿ya? Si yo comparo este y este, pero si ahora yo tengo 4 símbolos, si yo comparo este con ese, ¿ya? Aquí no hay un cambio de fase, pero sí hay un cambio en la amplitud, porque la amplitud está aquí y se fue para abajo, ¿ya? Y si yo comparo este con este, no hay un cambio en la amplitud, sino que hay un cambio en la fase porque se corre para el lado, ¿ya? Por eso es que la información ahora va tanto en la fase como en la amplitud, ¿ya? Profe, todavía no me queda bien claro matemáticamente cuál es la base. Que yo multiplique la señal y me va a cambiar la fase. ¿No te queda claro? No te entiendo con eso de que no te queda claro cuál. O sea, ¿cuál es la expresión matemática de la base en esta modulación? Ah, ya, la expresión, ya, te lo voy a pasar para acá. La expresión matemática de la base es esa que está ahí, ¿ya? Lo que pasa es que la hice, a lo mejor no debería haber hecho eso, la hice con las puras ecuaciones, ¿ya? Pero esta de aquí. Espérame, que voy a tener que hacer un cambio aquí, sí. Así que deme un segundo. Ya, porque en el libro están mal escritos los simbolitos. En realidad no es que estén mal escritos los simbolitos, pero dame un segundo. Queda más claro. Esto es lo que les traté de decir al otro lado. ¿Ya? Esta. Ah, hay que borrar eso. ¿Ya? Si ese valor de ahí es raíz de 2 partido por t. ¿Ya? Ahí está. No, me he equivocado. Lo otro era que esto era raíz de 2 partido por. Déjeme, tengo un error numérico nomás. Partido por la raíz de t. Claro, aquí me equivoqué. En estas que les puse acá, ojo con esto, me equivoqué en una cosita aquí. No, esta raíz de t. En una parte me comí la raíz de. No, estoy loco, estoy loco. No, perdón, pero pensé que se me había olvidado la raíz de t en alguna parte. Está bien, no me hagan caso. Ya. Este es psi 1 de t y este es psi 2 de t, ¿ya? Donde este valor de aquí es raíz de 2 partido por t. ¿Ya? Esta es la base. Esta ecuación es esta de aquí. Esta t. Esta ecuación de aquí, ¿se corresponde con esa? Sí, Esta se corresponde con esa. sí también. Ya. Y ahora, miren esta de aquí.
dijimos que la señal S1 era, a raíz de t por psi1 más 0 por psi2. ¿Cierto? Eso que está ahí, S1', ajá. S1' de t es igual a, es lo que me dice esta ecuación de acá, es a raíz de t por psi1 de t más 0 por psi2 de t. Eso es lo que me dice acá. Miremos. 0 por psi2 quiere decir que esta parte no corre. Estamos bien porque yo tengo que hacer esta función así. Estamos bien, eso no corre. ¿Ya? Y después a raíz de t por psi1. Esta de aquí. ¿Ya? A raíz de t. El raíz de t se me cancela con el raíz de t de aquí, ¿cierto? Y me queda raíz de 2a. ¿Cierto? Y eso me da psi1 aquí. Aquí no son los mismos. No, está bien. Está bien. Ahí está la amplitud acá. ¿Ya? Y lo mismo si yo aquí ahora, pues no está escrito ahí, esta amplitud de aquí es raíz de 2a. ¿Ya? Ese no viene de ahí. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Te queda ahora claro cuál es la base? Sí, profe. ¿Ya? Y ahora la gracia es, ¡pum! Chao, esto no me interesa nada de esto. ¿Ya? Yo ahora represento las cosas. Ahora yo voy y represento las cosas así. ¿Ya? Hasta Majamama que hay, ya muy bien, muchas gracias, no me interesa lo que usted me dice. Yo quiero representar esto así. ¿Ya? Esta es la señal S1 que yo voy a transmitir, S1', y esta es la señal S2' que yo voy a transmitir, bajo el supuesto de que estamos los dos de acuerdo, bajo el supuesto que estamos los dos de acuerdo de que este eje de aquí se llama psi1 de t, ¿ya? Y este eje 2 de acá se llama psi2 de t, y este psi2 de t es igual, voy a hacer así mejor, este psi2 es un pulsito de esta calaña, si este medio, este es un pulsito que está así, ¿ya? Y tenía un valor que no lo voy a anotar acá porque no me acuerdo. Y el psi1 es un pulsito de esta calaña. ¿Ya? Este medio, el pulsito más. ¿Ya? Entonces, cuando yo represento este vector de aquí y este vector de acá, sé que no me puedo quedar con eso que está ahí solamente, con el esquema, sino que después tengo que, este amigo de acá, los numeritos, los coeficientes que están aquí, el alfa 1 y el alfa 2, tengo que este alfa 1 multiplicarlo por este alfa 1 por este amigo de acá, porque está en ese coeficiente, en esta dimensión, y este alfa 2 por este amigo de acá. ¿Ya? Y esto me van a dar la señal en el tiempo. Y eso es combinación lineal de vectores. ¿Ya? ¿Estamos claros? Todo claro. Sí. Y si alguien viene y se pone exquisito y le dice, ¿sabe qué? No me gustó lo que hizo usted. ¿Ya? No me gustaron sus símbolos ahí porque encuentro que ahí en la esquina se ven feos y bla, bla, bla. Ni un problema, caballero, señorita. No se preocupe. Aquí estamos trabajando para usted. Así que ahora, si a usted no le gusta ahí, ¿qué me dice ahora? ¿Le gusta esta constelación de acá? No, sí, Franco, sí, estaba buena. ¿Ya? ¿Le gusta esta constelación de acá? Mire, ¿sabe que esta me parece mejor? Ok, perfecto, ni un problema. ¿Ya? Este S1 de acá, en el fondo es lo mismo que este de acá, pero nosotros hicimos la clásica rotación, ¿cierto? De 45 grados. ¿Ya? O si quiere, diga, este lo busqué un poquito para arriba y el otro lo tiene aquí para abajo. Como quieran, si da lo mismo. ¿Ya? Pero aquí la única diferencia es que, para el caso de aquí, para ese de acá, S1', ¿ya? El vector. Este era, ¿cuánto eran los números? Eran a raíz de t. Si este es
S1' es A raíz de t, ¿cierto? Coma 0. El S2 de prima es 0 a raíz de t. ¿Ya? Estamos claros que estos amigos de acá, la base es la misma. ¿Ya? Este eje de aquí sigue siendo psi1 de t. Y ese sigue siendo ese de ahí. Este sigue siendo psi2 de t. Sigue siendo ese mismo pulso de ahí. Entonces, este S1 que aparece ahí va a ser lo más probable que sea una cosa así, ¿cierto? Los números reales lo podemos calcular aquí. Ya, el raíz de t partido. ¿Ya? Si ustedes sacan la cuenta, este de aquí, el S1, si ustedes sacan la cuenta, el S1 es A raíz de t partido por 2, coma, A raíz de t partido por 2. Y el S2, en este caso aquí va a ser A raíz de t partido por 2, coma, menos A raíz de t partido por 2. ¿Ya? Y es exactamente lo mismo porque se mantienen los 90 grados aquí de separación entre esos dos. ¿Ya? Ahora, fíjense en lo siguiente. Si yo les doy a elegir. Si yo les doy a elegir ahora entre eso. Esa. Ya, esas dos. Y ahora una constelación. Era una constelación que tenga aquí no hay única respuesta, así que tienen que justificar lo que me digan. Ya, una constelación que sea de la siguiente manera. ¿Eso no está? Eso no está. ¿Ya? ¿Con cuál se queda? ¿Y por qué? ¿Con alguna de las tres? Sí. ¿Con cuál se queda? Yo con la de abajo, por ¿Por la qué? distancia que hay entre las dos. Perfecto. No hay nada más que discutir, no hay nada más que alegar. ¿Ya? Como se dice en estos tiempos, entendiste todo. No sé si el resto perdido con las personas que están en este minuto, porque no estoy mirando el chat. No sé si Caroline y Matías también entendieron, porque corté a Jorge, no sé si entendieron por qué esa es la mejor opción desde el punto de vista de de la energía, la separación, la distancia entre los sitios. Sí, por el ruido, que menos influencia en el ruido en eso. Claro. Como están más separados, uno espera de que esto funcione mejor. Esta debería ser la guinda de la torta para decir, no, en realidad estas representaciones así son bacanas. ¿Ya? Y la regla de mano aquí, si los cálculos fueron complicados, se fueron por un camino que nada que ver. Los cálculos no van a ser más enredados que pescar los vectores, poner los puntos ahí, elevarlos al cuadro. Si se enredaron con millones de integrales, hicieron algo extraño, porque aquí es pura geometría. Aprovechar la geometría, aprovechar la simetría asociada a la geometría
y empezar a mostrar estas cosas. Si yo quiero tener más símbolos, yo agarro a esto, olvídense de esos puntos de ahí, por ejemplo, que están ahí, ya, olvídense de esos puntos de ahí, y por ejemplo, si yo quiero una modulación, ¿ya? De 8 símbolos, yo puedo hacer una cuestión así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí hay una, ¿ya? Ahí hay 8 símbolos distintos. Las bases son las mismas que nosotros teníamos para el pulsito cuadrado, ¿ya? Estas dos de acá son las mismas, son estos mismos 2 pulsos, ¿ya? Este eje de acá representa la misma cosa, ¿ya? Ahí tengo una modulación. ¿A usted no le gusta? Ni un problema. Hagamos, ¿ya? Hagámosla. Obviamente uno la puede representar ahora a lo mejor para el otro lado, ¿ya? Ahí, 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 ahí y ahí, ¿ya? Bajo el entendido que está todo bien alineadito, bien simétrico, porque si no, no tiene mucho sentido. ¿No le gustó? No le gustó. Hagamos una sobre esta línea así y tiramos en aquí. 4 para acá, 4 para allá, ¿ya? O bien hagamos una, por ejemplo, aquí hay una así, ahí, ahí, después una, voy a hacer el punto ahí, el punto acá, el punto acá y el punto acá. No sé si queda tan claro. Ya voy a sacar esa recta otra de acá para tratar de dibujarlo mejor. ¿Ya? Esa está aquí. Esta acá. Y está ahí. ¿Ya? Entonces la modulación podría ser, por ejemplo, ¿ya? Ese punto de aquí, con negro, para que quede consistente con lo que está ahí abajo. ¿Ya? Ese punto de ahí, ahora un punto aquí, un punto acá, y después, sobre la misma línea, proyectamos para allá, otro aquí, otro acá y otro acá, guardando las mismas distancias. Y ahí hay 8. ¿Ya? Y podemos empezar con las mismas preguntas. A ver, ¿cuál es mejor? Chuta, y bueno, son más símbolos, entonces se hace más complicado el tomar una decisión porque hay más cálculos que ver. Pero vamos a ver lo mismo. Por ejemplo, aquí las energías de estos 4 son iguales y la energía de estos otros 4 puntos de acá son iguales. En este acá, lo que está en negro aquí, la energía de esos son iguales y la energía de estos de acá son iguales. ¿Cierto? Si que estoy mirando todo bien. La distancia ahí sí, todo igual. ¿Ya? Etcétera. Y empiezan los mismos temas, los mismos cuestionamientos. ¿Ya? Sí. Si ahora, ¿ya? Si ahora. Esto en general, cuando es así, nosotros hablamos, vamos a poner las cosas así y no de esta manera, no como en este caso de aquí. ¿Ya? Nosotros en general vamos a ubicar los símbolos en esquemas como estos, así, de esta manera, y no así, ¿ya? Y no sobre estas cosas de aquí. Cuando nosotros hagamos modulación de amplitud, de fase, ¿ya? O las dos, amplitud y fase, que son las QAM, ¿ya? Vamos a hacer PAM, PSK o QAM, nosotros vamos a ubicar los símbolos de esta manera, bien simétricos por todos lados, y no aquí, en los ejes, ¿ya? Cuando lo hagamos en los ejes, lo más probable, pero no necesariamente tiene que ser así, lo más probable es que sea una modulación en frecuencia. Y si es una modulación en frecuencia, entonces, ¿ya? Modulación en frecuencia, psi 1 de aquí, de t, y psi 2 de t de acá, no va a representar el pulsito que está medio ahí, sino que va a representar, por ejemplo, un pulso así, de un T1, y va a representar un pulso de un T2. ¿Ya? Y normalmente vamos a ubicar, esa es la modulación en frecuencia. Y le vamos a meter, por ejemplo, típicamente aquí, un psi 3, ¿ya? De t, y vamos a poder ubicar, por ejemplo, otro símbolo aquí, ahí,
un S3', ¿ya? Y este pulso de acá va a ser otro más así, por ejemplo, ¿ya? Manteniendo la fase, y este que sea más largo que sea. ¿Ya? Y este va a ser el T3. ¿Ya? Y ahí hablamos de una modulación en frecuencia. La forma de representar, se viene a decir lo mismo, pero en general, insisto, cuando los colocamos sobre estos ejes, porque estamos hablando de modulaciones de frecuencia. ¿Ya? Y cuando hablamos de los otros parámetros, hablar de modificar la amplitud y modificar la fase, nosotros vamos a tener monos, constelaciones como esta. ¿Ya? Es un poco la diferencia. Y eso es todo lo que es constelaciones, modulación y todo lo otro. Abarca para todo. Profe, tengo una pregunta, pero quizás no sea de la materia en sí. A ver. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el Wi-Fi, tengo entendido que ya, por ejemplo, está el estándar, que es el WPA2, y es típico que salga el PSK, que es el Pre-Shared Key, que asumo que debe ser el tipo de cifrado, o uno de los tantos cifrados. Quiero saber si es que tiene que ver con algo de modulación, o si es que no tiene nada que ver. Nada que ver, alcance de acrónimo. Perfecto. Alcance de acrónimo. Pensé, yo dije, puta, vamos bien, que me iba a hablar de esto, pero obviamente no cachaba que iba a pasar. Yo pensé que me iba a preguntar de esta cosa. No, me refiero, o sea, sí, está súper bien. Asumo entonces que Wi-Fi va a ser siempre el OFD, no me acuerdo cuánto era más la sigla. OFDM, sí. Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Que se ocupan estos conceptos de acá, pero es más complicado, más peludo. ¿Ya? Porque ahí se pescan las frecuencias, se pescan un montón de canales en frecuencia y por cada canal en frecuencias, por cada canal en frecuencia se hace uno de estos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, tenéis la mezcla entre, ponte, hay 10 canales de frecuencia, vais a tener una primera representación así, ¿ya? Y después te metes en uno de estos de aquí y armáis uno de acá. ¿Ya? Porque por cada frecuencia tenéis símbolos. ¿Ya? Y esa es la manera de sacarle el jugo al canal y que la cuestión funcione. El costo lo pagáis en energía, por eso que se va rápido la batería, y al mismo tiempo lo pagáis en procesamiento. Pero a esta altura eso ya no es tan terrible porque los chips que hay son rapiditos para hacer las cosas. ¿Y eso de procesamiento es por el procesador o también interfieren otros recursos como la RAM? No, eso es todo, va todo embebido en la pura tarjetita. Ya. Está todo ahí, hay chips, hay módulos que te hacen toda la pega adentro. ¿Ya? Y te entregan el dato, te entregan el 0 y el 1 arriba del tiro, ¿no? Que el procesador después ya lo toma. Pero todo lo que es modulación, todo eso se hace en los chips de la tarjeta. Lo mismo para Bluetooth y otras cosas. ¿Ya? Mira, la verdad es que deberíamos haber hecho una pausa, pero entre que yo me entusiasmé, parece que se engancharon ustedes, pero no creo que haya sido tan denso la hora y 40 que llevamos. Yo Por no lo sé menos para mí, no, para nada. De hecho, igual sirvió para aclarar algunos conceptos que no los tenía tan claros. Por lo menos para mí. ¿Ya? Pero eso es, ¿eh? No hay más que esto. Es la que representación. ¿Ya? Yo quiero el día. Y los ejercicios son así, o sea, insisto, si se están metiendo en integrales complicadas, agarraron mal el mono. ¿Ya? Lo que sí yo les tengo que dar una tarea, lamentablemente prefiero darla ahora, ¿ya? Que después de vacaciones, porque si no, o sea, perdón, del break, porque si no se les va a acumular mucho para la última semana. La tarea va a ser más corta que la anterior. Van a ser 3 ejercicios, ¿ya? Y para después dejarle una semanita ahí para la última evaluación. ¿Ya? Y después de esa tarea yo les voy a hacer un test sobre, recapitulando hacia atrás, así que no debieran tener muchos problemas con el test en el sentido de reestudiar. ¿Ya? Pero necesito controlar las cosas. De nuevo, la tarea no la he empezado a revisar, ¿eh? Con eso les digo todo, pero tengo que terminarla, tengo que entregarle las notas de aquí al jueves, como sea tengo que entregarse, son poquitas, así que no debería demorarme tanto. Pero yo, de nuevo, no sé cómo trabajaron, hagan
la tarea entre varios. El informe es personal, pero hagan la tarea, trabajen, la conversen, la discuten. Es decir, esto no es para encerrarse solo a hacerla, no tiene ni un sentido. Pero lo que me tienen que entregar eso es personal. ¿Ya? No sé cómo lo trabajaron la otra vez. ¿Ya? No sé si hay más dudas. Yo no, por lo menos. Yo sí, profe, pero de nuevo no sé si es que sea tan del ramo. Y es que ya está bien, en el Wi-Fi está el OFDM, creo. Para otros tipos de comunicación comunes y corrientes, como por ejemplo el Bluetooth o el infrarrojo, pero ya el infrarrojo más como podría decirse, más industrial, ¿se ocupa de este tipo de modulación o definen otros protocolos? Chuta, no me acuerdo cuál lo usa el Bluetooth. ¿Ya? No me acuerdo ni por si acaso, no tengo ni pangrupide. Pero en general, tú ocupáis esto. ¿Ya? Como te digo, el OFDM es una mezcolanza de cosas. Y la respuesta es sí, tú lo ocupas. ¿Ya? Lo ocupas y lo ocupas harto. ¿Ya? Se me olvidó una cosa, para que no quede, para no quedar por mentiroso, que lo acabo de. Me faltó agregar esto, ¿ya? Pero y no le voy a dar más vueltas que lo de acá. Miren, el enviar pulsos así, ¿ya? El enviar pulsos así, ahí, es complicado, ¿ya? Cuando ustedes lo mandan, claro, lo que se llama en banda base, cuando van por los cables, antes de salir al aire, enviar un pulso así es un chiste, no hay ningún problema, tú lo envías ningún problema, sin atado. Pero cuando lo envías al aire, cuando lo envías por un cable, enviar un pulso así es complicado. Entonces, estos pulsos se adecúan, ¿ya? Y se envía, lo que tú envías realmente es una cosita así, ¿ya? Entonces, para hacer modulación de amplitud, tú envías uno así o uno para abajo, ¿ya? La forma de esto no es complicado, es un coseno alzado, un coseno más una constante, y ahí lo levantas, ¿ya? Y en estricto rigor, cuando tú envías la señal al medio físico, no envías esta de aquí, sino que la pasas por esto. Esto es lo que se llama un pulse shaper, ¿ya? Que te moldea el pulso para que no vaya una cuestión así, porque ustedes saben que del efecto Gibbs, que hacer esos cantos no les van a quedar perfectos, ustedes envían un pulso así, después el otro, por ejemplo, en este caso de aquí, en vez de enviar esas dos, envían un pulsito ajustado, un coseno alzado así, y después el otro va y cero, y después se queda cero y el coseno alzado. Se desplazan un poco. Eso es lo que se envía por el medio físico, ¿ya? No le voy a dar más vuelta, eso es lo que me interesaba que supieran, pero es para cerrar el loop con esto, ¿ya? Este coseno alzado, de nuevo, la energía, de nuevo, es 1 para hacer el cuadro con las mismas cosas. ¿Mm? Profe, ¿podría escribir el Pulse Shaper para entender cómo es para leerlo? El coseno se llama coseno alzado, ¿ya? Porque literalmente es un coseno de 2pi f t, ¿cierto? Más a, ¿ya? Y en realidad no voy a poner a más, creo que es, en este caso sería más un medio, para que quede on top, ¿ya? Pero se le ajusta aquí la fase, se le ajusta la fase para que el coseno no parta en uno, sino que parta ahí al otro lado. Sí, ahí está el coseno, ¿ya? O en realidad, si lo quieren mirar así, aquí está el coseno. Ahí parte el coseno ahí y después viene para acá, ahí. Pero se le corrió la fase en pi y se le levantó por un medio. Esa es la ecuación, tal cual. Entiendo la ecuación matemática, profe, pero de todas formas, ¿podría escribir el Pulse Shaper? Es que no sé cómo se escribe, por último, después para buscarlo yo. Ah, La palabra Pulse Shaper, o la frase, no sé. Schaefer, ¿ya? Ah, ya, gracias. Dale. ¿Ya? Ese es el concepto. Está ahí. De hecho, este mismo mono está en el libro. ¿Ya? Pero ese es esa es la ecuación y al final lo que me preguntáis es en el pulse, pero eso es, ¿ya? Como te digo, lo único que se hace es se envía eso y se corre, ¿ya? Para hacer para el caso bidimensional. Perdón, para el caso bidimensional que está ahí. Este no es el único caso bidimensional, hay muchos más, pero creo que con eso se hace el caso. ¿Ya? Preguntas, dudas.
¿No? Yo no. No hay más consultas ni dudas. Lo dejamos hasta acá. Quiero que nos juntemos sí el viernes para hacer un par de explicaciones y ejemplos